Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva presentación de trabajos de investigación del Seminario de Fuentes y Prácticas en prácticas musicales, el Renacimiento y Medievo. Hoy vamos a tener la participación de Ilse de la Torre Valdivia y de Jorge Alexandro González Ramírez con ese tema que es muy relevante para el repertorio de esta época. Así que sin más preámbulo, les cedo la palabra. Y recuerden que al final habrá una sesión de preguntas. Adelante. Pues bueno, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, siguiendo esta reunión de hoy que hemos visto instrumentos desde el medievo Renacimiento, nos toca a nosotros exponer sobre los instrumentos de viento madera más utilizados en el Renacimiento. Cuando vamos a empezar con el contexto histórico general del Renacimiento, que como sabemos fue un periodo de profunda transformación cultural en toda Europa y luego en el mundo, caracterizado por el humanismo, el redescubrimiento del pensamiento clásico y grecorromano, y una nueva valoración del arte. Que en lo personal yo creo que esta parte de buscar nuevas mejoras en la música y en el arte en general es lo que ayudó a que los instrumentos tuvieran mayor relevancia. De las principales características de esta parte del Renacimiento en la música, podemos encontrar que las texturas, principalmente de la música, avanzaron mucho. En el medio, por un rato enorme, la forma musical fue muy monódica, ya saben, desde el canto llano, a luego con canto, con algún bajo acompañado, pero a partir de aquí se busca, esa textura se sigue utilizando, pero al mismo tiempo con el nuevo desarrollo de las polifonías, los compositores y los intérpretes buscaban que la música fuera de mejor manera, más amplia, y no solo que prevaleciera lo vocal. Igual se buscaba un equilibrio sonoro, más homogéneo, fluido, con texturas que fueran más variadas con las nuevas ideas de la época, predominio de la polifonía vocal, como mencioné anteriormente, y en esta parte es muy importante mencionar la mayor cabida a la música instrumental, empezando a tener composiciones originales para los instrumentos de la época y dejando los usados solos para acompañar. Eso igual lo podemos ver que aquí a partir de esta época empezaron más, bueno, sobre todo en esos instrumentos de aliento y cuerda, las fantasías, por ejemplo, o nuevas danzas incorporaron ya a después que surgieran las suites, pero esa parte es muy importante conocerla para saber por qué los instrumentos tomaron mayor importancia y sobre todo los de madera. Van a ver ahorita que había muchos instrumentos de madera que se utilizaban en distintas maneras. Bueno, procedemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como decía Alex, la música se dividía en música sacra, que era pues más común en la voz, pero algunos instrumentos se empezaron a usar como apoyo a la voz, ¿no? O a veces, por ejemplo, las voces graves se servía como apoyo y tenía su línea y sobre eso entraba la voz. También se usaba para la música profana, cortesana, militar. Algunos instrumentos eran usados para entretenimiento, que se usaba en el exterior, para celebraciones. Algo muy importante es que aquí nace un concepto que es el consort. Esto se refiere a de un instrumento tiene familia, lo que significa que son instrumentos, iguales casi, pero de diferente tamaño y pues la tesitura también cambia. A veces se tocaba solamente con el mismo instrumento, o sea, por ejemplo, hay uno que se llama bajón, que es ahorita hablaremos bien de ese, pero tenía varios tamaños, ¿no? O también se podía hacer el broken consort, que es varias familias se juntaban y sobre eso se hacía la música. Ay, eh, Pues por regresar a la de música. Justo. Hay que recordar que en esta época, bueno, continuando con lo que dijo mi compañera Ilse, la clasificación de los instrumentos, los de madera y bueno, y en todos en general, no era como hoy en día sabemos, que cuerdas, alientos, sí había obviamente eso por el funcionamiento que usaban el intérprete a tocar, pero lo principal era música alta y baja, que como dice su nombre, la música alta era instrumentos de sonido fuerte
para usados sobre todo en exteriores o ceremonias públicas, o música baja, que eran instrumentos que todavía servían para acompañar cosas más tranquilas, que hay siempre una línea melódica con un bajo, o por ejemplo igual ceremonias un poquito más sacras o que no requerían tanto volumen. Es muy interesante que muchos instrumentos de viento madera, a diferencia de, no sé, los metales, por ejemplo, o hasta las percusiones, que igual, como dijo mi compañero Julio, explicó que había tanto instrumentos que se utilizaban en ambos, alto y bajo, igual en las maderas. Hay instrumentos que predominaban más en la música alta, por ejemplo, la chirimía o el cromhorn, que hablaremos más adelante, específicamente sobre ellos, porque tienen siempre un sonido muy potente y muy nasal. Pero al mismo tiempo había muchos instrumentos de aliento madera de música baja, como la flauta transversa o el recorder, que fue lo primero antes del desarrollo de la flauta transversa renacentista, que ayudaba a que casi siempre ahí era que había un canto monódico o solo una línea vocal y ellos o imitaban la melodía o hacían un pequeño acompañamiento de alguna manera un tipo imitativo o contrapuntístico mayormente. Pero esas son las principales clasificaciones por música alta y baja. Igual podemos clasificar los instrumentos de aliento madera a través ya de su uso del legislante. En este momento todavía de la música, podríamos decir que había flautas, que eran instrumentos que el intérprete soplaba, obviamente, hacia la boquilla, pero no había ninguna lengüeta. Solo era un bisel donde uno sopla y pues toca, ¿no? Pues hoy en día, pues obviamente la flauta dulce sigue sonando así, y es el mismo concepto que aplicó para la flauta transversa después. Después tenemos instrumentos de caña doble, que, bueno, lo veremos más adelante, pero son los que más predominaban. A mí se me hizo muy interesante investigar que, por ejemplo, el clarinete, que es un instrumento de caña simple, o el salomó, que fue su antecesor ya en el barroco, salieron hasta después, pero las bases de los instrumentos de caña salieron de los instrumentos de caña doble, que como su nombre dice, eran todos los instrumentos que igual el intérprete soplaba, pero había dos cañas que chocan entre sí y que generaban el sonido. Y pues después llegó instrumentos de caña simple, que ahí pueden entrar algunos poquitos, como algunos tipos de gaitas, porque en ese periodo, ya hablaremos más adelante igual, había distintos tipos de gaitas, gaitas que usaban bolsa, gaitas que no usaban bolsa, gaitas que usaban caña simple o gaitas que usaban caña doble. Entonces, esas son las tres principales clasificaciones según su modo en que se toca. Flautas, instrumentos de caña doble e instrumentos de caña simple. Quiero volver a repetir lo que dijo mi compañera tantito de los consorts, fue muy importante, sobre todo los alientos madera, porque justo, como hoy en día podremos ver los ejemplos que tenemos más adelante, los principales familias de consorts por instrumento era cuando hacían soprano, alto, tenor y bajo. Por ejemplo, un fabricante de instrumentos agarraba, no sé, un recorder y los hacía de diferentes tamaños para que obviamente un mismo intérprete con diferentes compañeros de esos intérpretes pudieran tocar música variada, pero en un mismo ensamble. Después, como dijo mi compañera, los mixed consorts o los broken consorts ayudaron mucho igual para poder tener más variedad de instrumentos. De hecho, quiero igual complementar con lo que dijo Julio, de que en muchas de las celebraciones rurales o militares, desde ahí fueron las bases de las primeras bandas militares y bandas sinfónicas en el Renacimiento, ya que los instrumentos de aliento, su combo favorito era tocar con las percusiones y con los metales, cuando era música alta. Música baja era más a veces con las cuerdas, pero debo admitir que en la información que recolecté, la interacción entre instrumentos de aliento, de madera y cuerdas, obviamente existía, pero no era tanta como todas las bandas o grandes consorts que se armaban con instrumentos de aliento y percusión para poder hacer las celebraciones de las distintas, sobre todo para la música alta. A ver si podemos cambiar a la de instrumentos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de consorts, por ejemplo. En el primero que está mostrando mi compañera es un consort de Kronhorn. ¿Ven cómo es el mismo instrumento? O sea, pero cada uno más chiquito. Obviamente que, como hoy en día, entre cada uno más chiquito, más agudo. Tenemos igual un consort de, de, de dulzainas o un consort de bajón y un consort de flautas dulces, recorder, como le queramos decir en este momento. Y bueno, no encontramos una imagen de ahorita, pero podemos ver este pequeño cuadro renacentista donde hablaba lo de los consorts mixtos. Podemos ver cómo hay un serpentón, que es un instrumento de viento metal, y cómo a la esquina se ve que hay un bajón, ¿verdad? Y tenemos igual un cromford y unas dulzainas.
Esto era lo principal que se hacía en las consorts mixtos en música alta. Como ven, era en el exterior y yo me imagino que de seguro era algún tipo de danza o ceremonia rural al aire libre. Pues bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de los principales instrumentos del Renacimiento de viento madera. Yo voy a comenzar con la flauta de pico, flauta dulce o recorder, como le quieran mencionar. Bueno, aquí dice sus características principales: hecha de madera, música baja principalmente. Si se dan cuenta, como el sonido de hoy en día de la flauta dulce no es tan poderoso, ¿verdad? Entonces, era un instrumento muy predilecto para poder acompañar ceremonias tanto sacras o también para ceremonias no sacras, pero que era una reunión pequeña de música de cámara. Casi siempre en la flauta de pico lo que ayudaba era a que la voz se luciera más, ya sea que doblaba la voz en octava o unísono, o tenía acompañamientos muy sutiles, sobre todo de notas largas. Y bueno, como mencioné, igual no usaba lengüeta, usaba en danzas, piezas vocales y música educativa. ¿Qué quiero decir con música educativa? Que desde esa época, como vimos en clase, como todo lo que hizo Guido d'Arezzo, desde ese momento en que la educación musical ayudó mucho con lo de la manera de hexacordes, la mano de Guido y todo, obviamente igual había instrumentos que cada vez encontraron un enfoque pedagógico. La flauta de pico, pues hasta hoy en día vemos que en la actualidad, luego aquí no lo tocó llevar, ¿no? En la escuela, que pidieron una flauta dulce. Entonces es un instrumento que desde esas épocas se vio que era muy bueno para que alguien pudiera desarrollar una, una calidad artística y un acercamiento a la música en primera instancia de manera bonito y de alguna manera fácil, porque de todos los instrumentos que vamos a ver, como no tiene cañas, era de los que más fácil se podía conseguir un sonido bonito. Procedemos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la flauta épica. Perfecto. Como vieron, ay, perdón, antes de eso, vieron, quiero volver a recalcar en el video que había varios tipos de flautas dulces, ¿verdad? Habían unas gigantes y unas bien pequeñas. Era otra vez para recalcar lo que vimos de cómo en esa época los consorts de instrumentos del mismo instrumento, pero de diferentes tesituras, eran de lo más popular para este tipo de obras. Bueno, yo les voy a hablar de la chirimía. Este es el instrumento más importante. No, porque o sea, de esta época que prevaleció porque como decía Alex, el clarinete sale hasta el barroco, ¿no? El antecesor. Entonces, la chirimía es un instrumento de doble lengüeta que es el predecesor del oboe. Estaba hecho de madera, igual que en la actualidad, pero cuando recién salió la chirimía era sin llaves, entonces era puros agujeritos, como se puede ver en la imagen. Este tenía un sonido muy penetrante, por lo que se tocaba en el exterior, que pertenecía a la música alta. La chirimía como tal no tiene familias, pero también lo incluían a veces en el Broken Consort. Y les voy a mostrar un video de cómo sonaba. Antes, también había chirimías con llaves, que eso fue un poquito más adelante, pero se usaban ambas opciones.
bueno, como podemos escuchar, era un sonido muy, muy penetrante, muy fuerte, por eso no podía estar, en la clasificación de baja. La chirimía también la juntaban a veces para alta capilla, o sea, el exterior, junto con el sacabuche, que el sacabuche es el antecesor del trombón. Entonces eran instrumentos muy, muy sonoros y pues los ponían en el exterior porque en capillas y esto era el sonido muy, muy estridente. Em, Bueno, continuamos por favor con el siguiente instrumento que la verdad yo investigando de este se me hizo muy curioso. Es el cromhorn o cromorno, como ahí dice. Uno podrá ver la imagen y bueno, yo me acuerdo cuando lo vi dije, ala, pues parece más ahora sí que un corno que un instrumento de viento madera, ¿no? Pero es muy interesante ver, a mí se me hizo como aún así, era, aunque tenía un poquito de figura de corno, el intérprete pues igual tenía que soplar como si fuera un instrumento de caña doble y pues soplarlo. Como dice aquí es música alta, especialmente música de corte y ceremonial, mayormente usaron consorts por su sonido nasal. Ya vieron que hace rato que pusimos la diapositiva del consort, les mostré justo un consort de Cromford, y eso sí, lo encontré en varias fuentes, el rango dinámico era muy limitado. Para empezar, el Cromford, por su iniciativa, que era un tipo casi un corno de casta, pero pues con lengüeta, no tenía tantas notas, realmente podía hacer como 9 notas en total y tenía que basarse mucho en los diferentes tamaños de cornos, pues de cornos, chrome point, para que tuviera más afinación, más libertad de notas y pues obviamente en ese momento todavía faltan muchísimos años, pero se me hace muy curioso ver cómo eso todavía hoy en día pasa, ¿no? Bueno, aunque pues no es como tal directo del porno de hoy en día, pues ya ven que hasta hoy en día en las orquestas y en cualquier ensamble los pornos batallan mucho con eso de en qué afinación está, un porno para cada ocasión. En este caso igual los cromornos eran fabricados y utilizados y tamaños según cada ocasión. Eran más de música alta, pero igual hay ejemplos que a veces se pueden usar igual en alta capilla, pero en esos momentos de alta capilla se usaban chrome horns de menor tamaño para que el sonido no fuera tan potente y pudiera afinarse más fácil con los instrumentos. Por favor, podemos ver el ejemplo para que escuchen cómo sonaba un chrome horn. Bueno, no sé cómo estemos de tiempo, entonces voy a cortar un poquito los videos. Estamos bien de tiempo, estamos bien. Ah, gracias. Bueno, continuamos con el bajón. Como les decíamos, el bajón también pertenece al consort. Y de igual manera lo podían usar con diferentes familias. Podía ser solamente de bajones o con flautas dulces. El bajón es el antecesor del fagot. Estaba muy parecido. Obviamente todo era de madera, pero sí también tenía un tudel de plata, como los fagots de hoy en día, y con su caña de doble lengüeta. Este era muy más común usado en iglesias, en música vocal, donde el fagot daba las voces graves. Decía un maestro que se dedica a estudiar la música de bajones, específicamente español, que en España era muy común y todavía, o sea, todavía hacen bajones ahí en España y aquí en Puebla, porque como, pues la tesitura de las personas no llega tan graves las voces, entonces para eso se sigue todavía utilizando el bajón.
En Puebla se dedican también a hacer bajones, no sé exactamente dónde, pero sí está muy fuerte pues esta venta, ¿no? Y las mandan a los países de Centroamérica. Este pertenece a la música baja y tiene un sonido suave y vamos a escuchar. Después seguimos con la cornamusa. La cornamusa pertenecía a ambas clasificaciones. Dependiendo de la música era si se usaba en alta o baja. Su sonido era nasal, pero no era tan estridente, como el crumhorn, como lo vemos. Y por eso se podía usar en ambas partes. Tenía una bolsa de cuero con varios tubos. Aquí encontramos que existen dos tipos de cornamusas. Una que es con bolsa y la otra es parecida a la chirimía. Ahorita les vamos a mostrar los dos ejemplos. Entonces, dependiendo de lo que se estaba tocando, de la ceremonia, si era para iglesia o para una danza militar, era la cornamusa que se utilizaba. Esta es el antecesor de las gaitas. Sin embargo, las gaitas tienen a veces otras estructuras o otro tipo de embocadura. Mm, la cornamusa, perdón, que no tiene bolsa, también tiene una caña de doble lengüeta, pero no se ve. Está el tubo y tiene como una tapita, que si se la quitan, ahí se ve la caña, pero para tocarla, me parece, bueno, ahorita vamos a ver el video, no recuerdo si sí tiene la tapita o no, pero eso la hace diferente, ¿no? A una chirimía. Se utiliza música de cámara, danzas o ceremonias. Vamos a escuchar la de bolsa y después la que no tiene bolsa. Pero antes quería justo agregar, como dijo mi compañera, que, y justo como dijo Ilse, de qué va a depender igual si es de música baja o alta, pues del material y el tipo de cornamenta o gaita, porque investigando, básicamente la cornamenta fue los cimientos para las gaitas de hoy en día. O sea, se puede encontrar como cornamusa, a veces dulzaina o gaita, pero lo que encontramos investigando, porque igual decía, ok, son diferentes nombres, es que la cornamenta fue el instrumento principal y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahorita? Y dependiendo de qué tanta potencia, si era la doble caña o solo con la bolsa, era la intensidad que puede ser el instrumento. Y con esa variedad de gaitas o cornamusas es que por eso podría entrar muy fácil tanto la música alta o música baja, dependiendo de cada una. Ahorita vamos a ver un ejemplo de dos distintas cornamusas para que vean las sonoridades de cada estilo. También otro dato interesante que, bueno, la bolsa permitía que uno no tuviera que estar soplando cada rato como es comúnmente en los instrumentos de viento. La bolsa se llenaba y con presión iba saliendo el sonido. Estaban afinadas en do, en re o en sol, entonces dependiendo de la música que se estuviera tocando era la afinación que se usaba. Mm,
una doble ambigüedad de este instrumento, pero puede ser que venga de otras regiones del mundo mesopotámico, pero puede ser que venga... Es que este es cilíndrico. Como pueden escuchar, es un sonido muy parecido, pero la cornamusa con bolsa, pues es más potente y pues es de un sonido constante, ¿no? Sigue, sí. Bueno, el siguiente instrumento es el pífano, que bueno, se usaba igual en ambas, música alta, casi siempre en el ámbito militar, y baja en ceremonias o bandas campesinas. Un instrumento activo desde la Edad Media tardío, hecho de madera con agujeros, usado al aire libre por sonido agudo, brillante y penetrante, timbre más filoso y abierto que la flauta dulce. Y es que el pífano, perdón, podría verse como si fuera de los primeros predecesores del pícolo moderno, porque funcionaba de la misma manera y yo creo que es por eso me imagino que se usaba de las dos maneras, porque pues aunque tal vez el instrumento era no o sea, era penetrante el sonido. Entonces, obviamente, aún con que hubiera un serpentón o una corneta o cualquier instrumento fuerte de metal como sonando intensamente, aunque pues no es que tuviera la potencia igual de proyección de ellos, ya con el hecho de tener un sonido agudo penetrante, hace obviamente que el color se mantenga. Igual, se usaba a veces en la música baja, en las ceremonias o danzas, sobre todo en ceremonias campestres, que es lo que estuve leyendo junto con las danzas, y pues se usaba sobre todo en compañía, no era un instrumento que se utilizara por sí solo, como a veces la chirimea, por ejemplo, o hasta el pronghorn, a veces en modo de corno de cacha o así. En ese instante, el pífano siempre sonaba en consorts, casi siempre de mixed consorts, o en consorts con flauta dulce, pero agregaban el pífano para darle más variedad de timbre y sobreagudos. Vamos a escuchar un poquito del pífano para que vean la sonoridad que tenía. Bueno, y para finalizar los instrumentos, sí me parece. La flauta transversal, es parecida a la flauta de pico, pero pues, como su nombre lo dice, se toca de manera horizontal. Es música baja, es de madera. Aquí tengo una, pero esta es de pico, pero es parecido, solo que es horizontal, ¿no? Cortesana y militar. En la danza y religiosa era muy versátil. Tenía un sonido dulce, pero sí se tenía que tocar en espacios a veces cerrados porque no es tan fuerte su sonido. Es muy parecido al pífano, pero es más grande y pues el pífano tiene un sonido más agudo. Y les vamos a poner un último video de la flauta transversa. Este señor que vamos a ver, él se dedica a hacer instrumentos, réplicas de instrumentos antiguos. Entonces vamos a verlo.
Bueno, y nada más para agregar, su registro era, como dijimos, muy limitado, era de 2 octavas por mucho, y también formaba parte de los consorts de flautas. Y para terminar, mi compañero Alex. Bueno, ya ahorita que mencionamos los principales instrumentos de aliento madera, explicamos un poquito de cómo algunos de un mismo instrumento surgían algunos distintos, ¿no? Con el mismo concepto sonoro, pero obviamente por cada región cambiaba la manera en que se fabricaban para buscar las posibilidades que querían a la música. Obviamente lo que más impulsó y que denotó qué instrumentos se iban a quedar y qué no, fue la evolución ya después hacia el barroco. Bueno, aquí pueden leer un poquito de la información que pusimos en la diapositiva. Yo igual quiero agregar un poquito esto, que bueno, obviamente eh, a partir del barroco que la música instrumental todavía agarró más cabida y que buscaban ahora sí mejoras técnicas y artísticas en los instrumentos, fue que la mayoría de esos instrumentos se les fue cambiando el mecanismo para que pudieran ser más nobles a las nuevas exigencias de la época musicalmente hablando. De los principales instrumentos que quisiera hablar, que pues, son instrumentos que cayó en desuso muy rápido, fue el pronghorn, el promorno, el que vimos el ejemplo hace rato. Lo que investigué es que obviamente por la gran limitación que tenía de dinámicas y el tono muy nasal, lo hacía muy complicado para poder hacer música de ensambles y poder mantener una misma cualidad con los instrumentos que después se fueron como evolucionando. Obviamente de los más importantes que aparecieron en la evolución fue, por ejemplo, de la flauta traversa renacentista a una flauta barroca, que ya casi se acercaba un poco más al traverso, que lo que después sería después la flauta de hoy en día, ¿no? Ese fue un gran salto importante en él. Instrumentos como el pífano, dulzaina o los diferentes tipos de cornamusa, todavía en esa época se utilizaron, pero se quedaron más en la música folclórica. Yo diría que se quedaron mucho en la música baja o música alta, dependiendo de las celebraciones de campesinas, sobre todo. Pero fuera de lo folclórico, su uso ya en la nueva música que se escribía cayó en desuso muy rápido. Otro instrumento muy importante que fue el que habló mi compañera, obviamente la chirimía. La chirimía marcó la pauta porque después de que modificaron otra vez obviamente su campana, le agregaron más llaves y modificaron el uso de cómo se creaba la caña, fue que nació nuestro querido oboe, ¿no? Como escuchaban hace rato en el ejemplo de la chirimía, me gusta cómo obviamente son dos timbres muy distintos, pero sí siento que todavía el oboe comparte esa nasalidad, ese todo nasal, pero ahora sí que de mejor manera, más bonito que la chirimía, ¿no? Más controlado, más bien. Igual aquí es muy importante mencionar que por fin ya yo como clarinetista, a partir de aquí ya, y sale el abuelito del clarinete, que a partir de la chirimía, igual, otro fabricante decidió cambiar la campana, en vez de que fuera un poco más cerrada como la de la chirimía, hacerla más cónica. Y decidieron igual cambiar una doble lengüeta e intentaron utilizar una boquilla con una lengüeta simple para que el sonido fuera un poquito más aterciopelado, y fue que nació el chalomó. Entonces, se me hace muy interesante cómo la chirimía fue un par de aguas muy importante para los instrumentos de viento madera convencionales de hoy en día, sobre todo los de la orquesta, ¿no? Tanto para el oboe, para el clarinete. Como mencionamos, igual el bajón evolucionó a lo que hoy sería el fagot hoy en día. Y pues bueno, por ejemplo, vuelvo a mencionar, aunque el pífano cayó en desuso muy rápido, pues por lo que escuchamos y por la forma en la que estaba fabricado, pues de alguna manera fue un antecedente de lo que hoy es el pícolo, por ejemplo. Y muchos de esos instrumentos a partir de este periodo ya ganaron repertorio propio. Mucho de la música escrita del Renacimiento eran pues obviamente transcripciones de alguna fantasía o de música vocal o solo acompañamientos, ¿no? O música, pues la música que hablamos de la música alta, música de guerra o música campesina, ¿no? Que bueno, obviamente los intérpretes de esa época pues se sabían esas obras. Pero a partir de aquí es cuando ya cada instrumento ganó un protagonismo propio y que las obras para esos instrumentos, sobre todo para la flauta dulce y la flauta traversa, y luego ya después para fagot, ya modificado y todo, fueron los que ganaron mucho auge en el barroco, a partir de esos instrumentos, que es lo que se me hace muy interesante. Me parece que es Sí. una diapositiva, ¿verdad? Sí, O, bueno, en conclusión, el o estudio. bueno, entonces aquí igual. No tú, dale. Perdón. Para ir cerrando esta parte de investigación, conocer los instrumentos de viento madera del Renacimiento no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos permite valorar cómo la historia de la música está tejida por la evolución técnica y cómo esos pequeños cambios
a través de manufactura y de mecanismo, hacen y hicieron, como en los demás instrumentos que hemos visto de maderas, que su evolución fuera rápida, práctica y eficiente. Pero para mí se me hizo muy importante conocer estos orígenes de la mayoría de los instrumentos, ver cómo se utilizaban, y me parece muy bonito que la mayoría de ellos aportaron las grandes bases para los instrumentos de madera convencionales de hoy en día, en nuestra época moderna. Bueno, y con esto concluimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ilse y Alejandro. Pueden cerrar la presentación y los demás integrantes del seminario podemos activar la pantalla. Bueno, pues es muy interesante. Incluso en sus conclusiones mencionaban que las consideraciones importantes para atraer a los instrumentos de aliento madera, ¿no? A consideración son la intensidad, el timbre, ¿no? El espacio. eh, y aunque sí lo mencionaron de manera tangencial, yo quisiera enfatizar también las connotaciones extramusicales, ¿no? Algunos instrumentos se asocian, por ejemplo, con cuestiones de carácter militar, otros instrumentos con otro tipo de situaciones. Me voy a permitir recordar una de mis primeras incursiones con instrumentos antiguos, ya como director de ensamble. Se me ocurre hacer un programa de música vocal secular española de los siglos XV y XVI, ¿no? Para lo cual recurría a muchas fuentes, Canciones del Palacio, etcétera, ¿no? Algunos libros de música de Vihuela. Y bueno, pues para acrecentar la sonoridad, pues utilicé gambas, ¿no? Una gamba muy chiquita que no es la gamba de 7 cuerdas, sino la gamba de 6, ¿no? Que es la Division Bio, ¿no? Un instrumento muy interesante, que ya de hecho alguien nos va a platicar respecto de la Division Bio. Este, y se me ocurrió emparejar las voces con flautas dulces, porque bueno, en ese momento tenía como instrumentos de diferentes tesitura, alto, etcétera, etcétera. Se iba a funcionar muy bien, ¿no? Se me hizo muy interesante el experimento, pero hubo una situación de la cual o sea, nadie me dijo nada, por supuesto la gente aquí son muy amables, pero yo caí en cuenta de eso. La flauta dulce en algún momento está asociada con cuestiones un poco más como más liberales, más del, ¿cómo se llama? No liberales, la palabra que estoy buscando, no sé, como más terrenales, más incluso corporales, sexuales, ¿no? Y de repente utilizar flauta dulce o doblar voces con flauta dulce en un texto, que tenga un carácter más como sacro, ¡ay! Es como que muy mala idea, ¿no? No obstante, para canciones más seculares, donde el tópico sea el amor o la belleza o el etcétera, bueno, ahí sí se podría hacer, ¿no? Entonces me quedé con esa espinita, así que, híjole, ojalá en un momento dado vuelva a ser yo este programa y cambie, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, utilizar el bajón para poder duplicar voces, ¿no? En un contexto de música sacra. Ah, no, claro, eso sí, por supuesto, ¿no? O estamos en una cuestión de una procesión, la chirimía, ¿no? O estamos en una ópera, ¿no? Estoy pensando en Porcel, Dido y Eneas, ¿no? Este, que el inicio, pues es una tragedia, en realidad Dido y Eneas es una tragedia. Este, Podríamos iniciar con una pieza de corte más bien militar, pam, paca, pam, pam. Ah, entonces ahí traer el tambor, ¿no? Julio nos habló de los tambores. Y de repente, ¿qué instrumento de metal de metal, digo, de aliento, podríamos utilizar para algo así, ¿no? Entonces son cuestiones muy, muy, muy relevantes. Entonces, no solamente eso, no solamente la intensidad, la sonoridad, sino también el sentido, ¿no? Y eso es una consideración para todos ustedes cuando estén montando obra o decidiendo un programa con ciertas características, saber qué instrumento vas a incorporar a tu ensamble. Porque hay que decirlo, ¿no? Si tú ves una partitura, una música, un texto musical, medievo, renacimiento, difícilmente te va a decir, ajá, usa ese instrumento acá. No, simplemente dice cantus, altus, tenor, quinto. No, tú tienes que ver, tú tienes que imaginar qué podrá caber en estas líneas, ¿no? Pero bueno, es un comentario. Ahorita cedo la palabra a uno de ustedes para preguntas. Ah, yo ¿No? tengo una Adelante, Astrid. pregunta. Este,
Pues hablaron de la flauta de pico o la flauta dulce y mencionaron como que pues era usada en un contexto educativo. No sé si ustedes en su investigación encontraron como algún manuscrito o algún antecedente, alguna fuente así de cómo enseñaban, ¿no? Pues, este instrumento o en qué contexto, o sea, qué tipo de población estaba dirigida, no sé, algo así me llamó la atención. Sí, un manuscrito como tal de enseñar como didáctico no encontramos. Lo que encontré en la investigación es que obviamente, sobre todo para la gente de la nobleza, era de lo principal cuando querían aprender un poco de la música, aparte de la música vocal que enseñaban, que igual pues ya ven que nos enseñó el doctor en clase, en la parte instrumental, en los instrumentos de viento, era lo principal. Se supone que lo que decían nada más es que se utilizaba mucho el recorder para eso, para enseñarles. Entonces yo me imagino, es lo que ya no puedo yo decir porque no encontré una información que lo avale cómo era, que bueno, les enseñaban las principales cosas, obviamente del canto, de las líneas melódicas, y ya después yo creo que lo que usaban era que usaban la recorder, la flauta dulce, para que ahora sí ya se pudieran sentir un poquito más cerca, ¿no? De la proyección del sonido y cómo eso ayudaba a, no sé, tal vez a concebir mejor la música, ¿no? En esa época. Información así exacta de Bueno, creo que se le paró el internet a Alexandro. Bueno, si me permiten ahorita, Sí. sí se le paró. Bueno, vamos a dar por terminada esta presentación y pues muchas gracias, un aplauso para Ilse y Alexandro por la investigación, por compartir con nosotros. Muchas gracias.